Carta del Padre Pío de Pietrelcina para hoy 13 de agosto. Carta dirigida a Graziella Pannulo. En otra ocasión, a la sierva del Señor, Santa Clara, le llegó a faltar el aceite, de tal forma que no podía ni preparar la comida para las hermanas enfermas. Entonces Santa Clara, maestra de humildad, tomó ella misma el recipiente, lo lavó con sus manos y lo colocó en el hueco del muro preparado para este fin, para que el hermano limosnero lo pudiera tomar. Después lo llamó para que fuera en busca del aceite. El hermano Bentivenga se apresuró a remediar la necesidad de las hermanas pobres, pero antes de que él llegara el recipiente se encontró lleno de aceite, por la misericordia divina, que ya tenía la súplica de Santa Clara, obediente al mandato del Santo Padre San Francisco de preocuparse de sus pobres hijas. Y pensando el buen hermano que le habían llamado en balde, se lamentó. Quizás estas hermanas me han llamado para burlarse de mí, porque la vasija está llena. Se buscó en los alrededores al que podría haber traído el aceite, pero no se encontró a nadie. De este modo el Señor venía milagrosamente en ayuda de aquellas que habían abandonado todo por Él, y se plegaba obediente a la voluntad de su esposa, que le rogaba con pureza y con esa fe que transporta los montes. Pidamos también nosotros a nuestro querido Jesús la humildad, la confianza y la fe de nuestra querida Santa. Como ella, oremos a Jesús con fervor, abandonémonos en Él, alejándonos de este mentiroso aparato del mundo, donde todo es locura y vanidad, donde todo pasa. Solo Dios permanece para el alma si ésta ha sabido amarlo bien. La fecha original de esta carta, 30 de diciembre de 1921. En la carta de hoy, el Padre Pío nos relata otro milagro que se obró por medio de Santa Clara de Asís. En la carta de ayer, el Padre Pío nos relataba este hermoso milagro, resultado de la obediencia, fruto de la confianza en Dios, por supuesto, pero también de esta excelente virtud que es la santa obediencia. En el milagro que el Padre Pío nos relata en esta carta, se resalta otra virtud, que también es una virtud grande, no solo en Santa Clara, sino también en la espiritualidad franciscana, porque ella promueve esta virtud con mucha insistencia, la humildad. La humildad incluso llevada no solo a la resignación, sino incluso hasta la humillación y la mansedumbre. Santa Clara no pide sentada. Hay necesidad. Pero, como bien lo señala el Padre Pío en esta carta, San Francisco tenía siempre en sus oraciones el bienestar de sus hijas. Y Santa Clara sabía muy bien que el Espíritu no les abandonaba, el Espíritu Santo velaba por ellas. Y el divino esposo al que ellas se habían consagrado también estaba pendiente de ellas. Pero ante la necesidad, en vez de sentarse y esperar a que llegue, en este caso el aceite que se necesita para preparar las comidas, etc., en vez de esperar sentada, o incluso diríamos en vez de esperar arrodillada en oración, Santa Clara toma el recipiente, ella misma lo lava, ella misma lo lleva al muro, los muros de los monasterios tenían como una abertura, un forado, y por allí, desde el otro lado, el hermano limosnero les iba alcanzando lo que las hermanas necesitaban, porque vivían enclaustradas, o sea, ellas mismas se abrazaban al claustro, a vivir en ese amoroso encierro, en el feliz encierro. Y desde el otro lado, el hermano limosnero iba atendiendo sus necesidades, alcanzándole los productos que hacía falta. Y Santa Clara ocupa estas funciones, o sea, ella misma se encarga de lavar el recipiente, de llevarlo, de colocarlo, no espera ni sentada ni de rodillas. Y esto el Padre Pío lo menciona para resaltar la humildad de Santa Clara. Y es que actuar
movidos por Dios, en obediencia a Dios y deseosos de su mayor gloria y de la salvación de las almas, fíjate, es también un acto de humildad. Por lo tanto, lo contrario sería soberbia, incluso en el hecho de una persona que simplemente se arrodilla y se pone en oración y después no quiere mover un solo dedo para ayudar a nadie, pues allí también hay soberbia, allí también hay orgullo, allí hay un desprecio por los mandamientos de Dios. Aún las personas de vida contemplativa, como las hermanas franciscanas o las hermanas del Carmelo, ¿sí? Las madres del Carmelo, que estas monjas también viven en contemplación continua, en el encierro continuo, en el claustro, apartadas del mundo. Pero bueno, si en el caso de ellas, que nosotros imaginamos que hay una vida de mucha oración, mucha lectura, y en efecto es así, pero en el caso de ellas, no pueden quedarse de rodillas y sentadas, sino que también se levantan a trabajar. Si en el caso de ellas es así, te digo, pues con más razón en nuestro caso, nosotros, laicos. Porque si bien es cierto que nosotros los laicos tenemos que orar, y orar mucho, porque las tentaciones aquí en el mundo son también terribles. Y ahora en los tiempos de crisis que vive la iglesia, tenemos que también pues, leer lo que muchas veces nuestros párrocos no nos van a enseñar. eh, Tenemos que estudiarlo, tenemos que leerlo nosotros, pero obviamente sin faltar a nuestros deberes de Estado, ¿sí? Primero tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades ante la familia, responsabilidades laborales, etcétera. Pero nosotros, rezando, orando, actuamos y tenemos que actuar. Tenemos que estar siempre en el terreno concreto de la acción. Porque si las monjas también actúan después de haber orado, también se convierten en Marta después de haber sido la María que escucha a Cristo sentada a sus pies. Y esto lo dice Santa Teresa, ¿no? Porque, claro, primero somos María, que estamos escuchando a los pies de Cristo, ¿sí? María tiene la mejor parte. Pero después nos levantamos y nos ponemos a lavar los trastes. Nos ponemos a hacer las tareas, los trabajos, incluso de albañiles. Y la Madre Santa Teresa de Jesús así lo hacía. Pues ella misma tenía que agarrar el martillo, los clavos, en fin, a hacer trabajo de albañil. Y las religiosas que vivían con ella, pues no menos, pues también tenían que aprender a poner tablas, a arreglar escaleras, y aparte de ello, pues la limpieza, el cuidado del huerto, si hay que cuidar a algunos animales, se les cuida, los trabajos que se hacen, sea en la repostería o en la artesanía para, para el sustento de todo el monasterio, pues fíjate, no solo están orando, ¿sí? Entonces la fe católica no te dice, y esto es un error que habrás visto, un error de lo más detestable en muchas sectas protestantes, que oran y esperan que el pan caiga del cielo literalmente, que las monedas o las tarjetas les caigan del cielo. Tienes que orar, pero tienes que cumplir con tus deberes. Lo mismo nosotros, los laicos, sobre todo ante esta situación de la Iglesia Católica, tenemos que orar, tenemos que pedir mucho por ella. Orar por nuestro Papa, por el Romano Pontífice, orar por nuestros cardenales, por nuestros obispos.